Las verdades que prefieren la sombra. Hay verdades que huyen de la luz como animales nocturnos, no porque teman ser vistas, sino porque saben que, si las iluminamos demasiado, se desvanecen. Quizá el universo, tan discreto él, borra ciertas respuestas para protegernos de nosotros mismos. Desde el amanecer de los tiempos, el ser humano se empeña en mirar al vacío esperando encontrar un sentido, y termina tropezando con enigmas que desordenan no solo su razón, sino también su cordura. Decimos que el conocimiento libera, pero hay saberes que más bien encadenan. Son llaves que abren puertas sin retorno. En los desiertos egipcios, bajo la indiferencia milenaria del sol, se hallaron fragmentos de escritura que no pertenecen a ningún idioma conocido. Los símbolos cambian ante los ojos de quien los observa, como si cada lector recibiera su propia condena. Algunos arqueólogos, optimistas por vocación, pensaron que era efecto del desgaste del tiempo, hasta que comenzaron a soñar lo mismo. Un pasillo sin fin, cubierto de arena, donde voces invisibles repetían una advertencia en una lengua imposible. Nadie logró traducirla, pero todos coincidían en lo esencial. Aquello no quería ser leído. Miles de kilómetros al este, en las montañas del Himalaya, monjes antiguos hablaban de las puertas que se abren hacia adentro. No se referían a templos ni a grutas, sino a estados de conciencia de los que no se regresa. Algunos, decían, cruzaron ese umbral y sus cuerpos se disolvieron en polvo dorado. No murieron, simplemente dejaron de estar. Exploradores occidentales de principios del siglo XX aseguraron haber visto huellas que terminaban de golpe ante un muro. La ciencia, en su eterna cortesía, atribuyó el fenómeno a leyendas locales o falta de oxígeno. Pero el misterio persistió, como una piedra en el zapato de la razón. ¿Y si existen formas de vida que no necesitan materia para ser? Más al sur, en el altiplano americano, una comunidad entera desapareció sin dejar rastro. Las chozas intactas, los fuegos encendidos, la comida fresca y un silencio tan denso que parecía tener peso. En las paredes, dibujos de figuras humanas con los ojos cerrados, rodeadas por círculos concéntricos. Los estudios revelaron que aquellas marcas eran más antiguas que la propia aldea, como si alguien, siglos antes, hubiese anticipado la desaparición. Se habló de cultos solares, de ascensiones colectivas, de una transmutación espiritual. Pero la pregunta incómoda seguía ahí, inmóvil. ¿Es posible abandonar la realidad sin morir? En Europa Central, donde los bosques parecen guardar secretos de madera, existe un manuscrito que respira con el calor de quien lo toca. Nadie ha logrado descifrarlo. Los que lo intentaron aseguran sentir que algo, desde las páginas, los observaba. Los sacerdotes del siglo XVII trataron de quemarlo, pero el fuego lo rechazó. Lo enterraron en un monasterio bajo voto de silencio. Siglos después, cuando fue desenterrado, el papel estaba fresco, la tinta viva. Los análisis modernos no hallaron pigmentos conocidos. Tal vez, y aquí la razón vuelve a encogerse de hombros, no fue escrito por manos humanas. Cada tanto aparece una palabra nueva en sus páginas, como si el texto se escribiera solo, lentamente, esperando que alguien se atreva a leer lo que falta. Estos relatos dispersos, tan improbables como persistentes, parecen fragmentos de una misma verdad que no quiere completarse. Tal vez no somos los observadores, sino los observados.
La lógica intenta ordenar el mundo, pero el mundo no siempre coopera. Quizás estos misterios sobreviven porque no son errores del relato humano, sino grietas, fisuras por donde asoma algo más grande que la historia misma. Y uno no puede evitar pensar que, al final, toda nuestra búsqueda de sentido es eso: mirar un espejo antiguo que no refleja nuestro rostro, sino aquello que la mente, por pura supervivencia, prefiere no ver. Los objetos que no obedecen al tiempo. A veces el pasado se comporta como un huésped impertinente. Se presenta sin aviso en lugares donde no fue invitado. Hay objetos que por pura insolencia desafían todo lo que creemos saber sobre el tiempo. Artefactos hallados en capas geológicas imposibles, como si el futuro hubiera tropezado y dejado caer una migaja en el camino de la prehistoria. En una mina de Rumania, a mediados del siglo XX, los trabajadores encontraron una pieza metálica encajada en roca sólida. La datación, más de 10 millones de años. Su forma, precisa, casi moderna. Un fragmento de maquinaria que no debía existir. Los análisis confirmaron su autenticidad, pero no su lógica. Lo bautizaron como el objeto de Ayud, una especie de insulto a la cronología humana. Algunos científicos, aferrados a su comodidad racional, hablaron de una pieza moderna arrastrada por corrientes antiguas. Otros, más honestos o más inquietos, admitieron que la aleación no se parecía a nada conocido. El misterio fue archivado, porque cuando la ciencia no sabe qué hacer con algo, suele guardarlo bajo llave. En Asia Menor, una tablilla de arcilla dormía entre las ruinas de una biblioteca olvidada. Al principio pareció un registro astronómico cualquiera, hasta que alguien lo tradujo. Los cálculos no describían estrellas visibles, sino cuerpos celestes que solo descubriríamos milenios después, con telescopios que los antiguos jamás imaginaron. Era como encontrar un manual del sistema solar antes de que existiera la escritura. Pero el texto no era una guía, era una advertencia. Hablaba de los que regresarán cuando las luces se alineen. Poco después, la tablilla desapareció del museo. Oficialmente fue un robo, extraoficialmente un acto de discreción. Al parecer, el conocimiento puede ser tan peligroso como la ignorancia. En un monasterio del norte de Italia, un monje afirmó haber escuchado durante la oración un canto que venía del cielo. Cada nota correspondía a un número, y al transcribirlos surgió una secuencia matemática desconocida para su tiempo. Siglos después, físicos cuánticos redescubrieron la misma serie en las vibraciones subatómicas. Lo llamaron la huella del sonido primigenio. El monje, sin embargo, no tuvo tiempo de celebrarlo. Lo hallaron muerto, con los oídos sellados por cera y los labios cerrados por su propia mano. Tal vez comprendió que no todo lo audible debe traducirse. Más al sur, en África Occidental, los dogones guardaban un secreto que desafiaba la lógica tanto como la astronomía. Sin telescopios ni escritura, conocían detalles exactos del sistema estelar de Sirio. Cuando los antropólogos preguntaron cómo lo sabían, respondieron sin dramatismo: nos lo contaron los que vinieron del agua. Durante años, la ciencia se rió. Luego la ciencia cayó. Todo lo que los dogones decían era cierto. A veces, el mito solo necesita tiempo para convertirse en dato. En el desierto australiano, un geólogo halló un disco de piedra cubierto de símbolos circulares. La roca era demasiado dura para haber sido tallada por herramientas primitivas y bajo luz ultravioleta brillaba con un resplandor propio, como si recordara haber sido tocada por otra forma de energía. El investigador
murió en un accidente poco después. Antes de morir, según sus colegas, dijo algo que suena más a poesía que a testimonio. La piedra no estaba allí cuando llegué. Apareció mientras excavaba. Y en una aldea del este de Europa, cada año, el suelo tiembla a la misma hora. No es un temblor, sino una vibración que suena a campana enterrada. Los aldeanos dicen que es la voz del hierro, un artefacto que los monjes sepultaron siglos atrás. Los científicos excavaron hasta agotar el suelo, pero no encontraron nada. Curiosamente, cada vez que abandonaban el trabajo, el sonido se hacía más fuerte, como si lo invisible celebrara su victoria sobre lo tangible. Todos estos relatos, dispersos como fragmentos de una conciencia dormida, comparten una constante, una inteligencia que se filtra en la materia, que usa el tiempo como disfraz. El enigma no está en los objetos, sino en nosotros. La ciencia intenta medirlos, la religión bendecirlos, la sociedad ignorarlos para poder seguir desayunando tranquila. Pero los misterios no se extinguen, se transforman, cambian de nombre, de textura, de era. Regresan cuando creemos haberlos olvidado, como viejos acreedores del alma humana. Quizá no se trata de pruebas del pasado, sino de reflejos de lo que aún no entendemos. Porque cada civilización, al tocar su propio límite de comprensión, parece conjurar lo mismo. Un recordatorio de que hay fronteras que no se cruzan con microscopios ni oraciones, sino con silencio. Y si hasta ahora hemos buscado respuestas en las ruinas del mundo, tal vez sea hora de mirar hacia adentro. Hay enigmas que no se excavan, se recuerdan, y cuando despiertan, no preguntan si estamos listos. Simplemente regresan. Dicen que hay cosas que el tiempo no logra enterrar, ecos de lo inexplicable que persisten, como heridas abiertas en la memoria de la humanidad. ¿Y si te dijera que existen enigmas que desafían toda lógica, que resisten los siglos y siguen observándonos desde la sombra? No son simples leyendas, sino piezas de un rompecabezas que tal vez nunca debimos encontrar. Lo que escucharás a continuación no son historias para dormir, sino grietas en la realidad misma. Prepárate, porque hay misterios que una vez conocidos no se olvidan jamás. Comencemos. En una remota cueva de los Balcanes se hallaron las tablas de Tartaria, símbolos tallados miles de años antes de que la escritura existiera. ¿Quién los grabó? Algunos creen que fue una civilización anterior a toda historia conocida, un pueblo que entendía la energía, los ciclos y el lenguaje del universo mucho antes de los sumerios. Los arqueólogos aún no pueden descifrarlos. Cada intento termina en contradicciones, como si las tablas estuvieran diseñadas para no ser comprendidas por una mente moderna. En ellas hay signos que se repiten en templos egipcios y ruinas mayas, separados por océanos y milenios. ¿Casualidad o una memoria común que la historia borró? Luego está el manuscrito Voynich, el libro más extraño jamás escrito. Páginas cubiertas de plantas imposibles, diagramas cósmicos y un idioma que no pertenece a ningún pueblo. Ni los mejores criptógrafos han logrado traducirlo. Algunos dicen que fue obra de un alquimista que intentaba registrar verdades prohibidas. Otros que es un mensaje no humano. Hay algo perturbador en su armonía, como si sus dibujos susurraran una inteligencia oculta. Pasemos a Japón, donde el misterio adopta forma perfecta en la Villa de los Susurros. Nadie sabe quién la construyó, ni cuándo. Las casas están vacías, pero dentro se escuchan voces que repiten frases en idiomas diferentes. Los monjes locales afirman que es un punto de cruce entre mundos, un puente del alma, donde los pensamientos de los vivos y los muertos se confunden.
Quienes pasan una noche allí suelen perder fragmentos de memoria o adquirir recuerdos que no les pertenecen. En el desierto del Sáhara, las ruinas de Zerzura fueron descritas por viajeros árabes como una ciudad blanca escondida en la arena. Se decía que sus habitantes eran altos, pálidos y conocían secretos de resurrección. Expediciones modernas encontraron rastros de construcciones enterradas, pero toda evidencia desapareció misteriosamente. Algunos creen que aún existe, moviéndose con las tormentas, invisible a la tecnología, como si no quisiera ser hallada. En Europa, el enigma de las campanas de Basilea persiste desde el siglo XVII. Cada medianoche, las campanas de una iglesia abandonada suenan solas. Se intentó desmontarlas, pero los sonidos continuaron. Grabaciones recientes detectan frecuencias que no corresponden a instrumentos conocidos, sino a pulsos electromagnéticos que alteran el ritmo cardíaco humano. La gente del lugar las llama las campanas del alma. En América del Sur, el misterio adopta una forma viva en el lago de Parime, en la frontera entre Venezuela y Brasil. Se cree que allí descansa la verdadera Eldorado, pero los indígenas hablan de una ciudad espejo, donde cada intento de entrar provoca visiones del propio pasado. Quienes la han buscado regresan transformados o enloquecen, diciendo haber visto su reflejo caminando entre los templos sumergidos. En Siberia, los cráteres de Tunguska siguen desconcertando a los científicos. La explosión que arrasó miles de hectáreas no dejó cráter, ni restos de meteorito, ni explicación coherente. Los testigos aseguraron ver una esfera brillante que cambió de dirección antes de caer. Los árboles cercanos al epicentro aún crecen de forma anómala, y los instrumentos miden radiación donde no debería haberla. Hay quienes creen que allí no cayó algo, sino que algo despertó. Y en los océanos, donde la historia se oculta bajo el silencio, existen estructuras que desafían todo entendimiento. Las ruinas de Yonaguni, frente a las costas de Japón, parecen pirámides talladas con precisión matemática. Algunos geólogos dicen que son formaciones naturales, pero los ángulos perfectos y los grabados casi borrados cuentan otra historia. Como si el mar guardara los restos de una era perdida, borrada por una catástrofe global que la humanidad ya olvidó. En Escocia, las misteriosas piedras de Callanish parecen alinearse con estrellas que hoy no existen. Los astrónomos han calculado que sus ejes apuntan a constelaciones de hace más de 20.000 años, mucho antes del surgimiento de la civilización. ¿Cómo podían saberlo? Tal vez quienes las erigieron sabían cosas que nosotros apenas comenzamos a redescubrir. Y aún hay un misterio más íntimo, más cercano, el de los sueños colectivos. Personas en distintas partes del mundo, sin conocerse, sueñan con los mismos símbolos. Una puerta, una figura vestida de blanco, un reloj que marca las 3:33. Algunos despiertan con marcas idénticas en el cuerpo, como si algo o alguien los conectara durante la noche. La ciencia lo llama coincidencia, pero hay quienes piensan que es la conciencia humana intentando recordarse a sí misma. Quizás todos estos enigmas son piezas del mismo mapa, señales de una verdad que nuestra mente no puede asimilar del todo. Y si el verdadero misterio no está en las cosas que no entendemos, sino en nuestra necesidad de entenderlo todo. Tal vez los enigmas no existen para ser resueltos, sino para mantenernos despiertos, para recordarnos que no somos dueños del mundo, sino apenas sus observadores. Lo desconocido no siempre busca explicación. A veces solo pide respeto, porque al final los mayores misterios son los que nos miran desde dentro.
Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos enigmas te hizo dudar más de la realidad?